Muy buenos días para todos, bienvenidos una vez más a nuestro curso de complementos de análisis. En esta clase vamos a iniciar la última unidad de nuestro programa, la unidad 6, que trata de las funciones de variable compleja vistas como transformaciones o mapeos del plano. Nosotros en capítulos anteriores hemos logrado entender lo que significa la acción de una función sobre un punto, sobre conjuntos de puntos. Hemos visto varias propiedades, si uno recuerda cuando definíamos funciones complejas de variable compleja, incluso cuando definíamos funciones complejas de variable real. Todas ellas son maneras de asociar puntos de un plano dominio, del plano Z, con puntos del plano W. Hemos estudiado teoría de derivación, de integración y de desarrollos en serie, pero en este capítulo nos va a interesar cómo actúa una función no haciendo insistencia en cómo transforma punto a punto una función los puntos de su dominio, sino vamos a tratar de verla globalmente. Nos va a interesar cómo trabaja globalmente una función, o sea, dado un cierto subconjunto de su dominio de definición. Cuando le aplicamos la función, ¿en qué lo transforma? ¿Lo cambia mucho? ¿Deforma mucho una función de variable compleja cuando es aplicada a un cierto conjunto? ¿O más o menos conserva su forma? Por ejemplo, una línea recta o un círculo, ¿en qué se transforman bajo la aplicación de una función? Cuando tenemos una función real de variable real, la ecuación cartesiana de la función, la y igual a f de x, en muchos casos, viendo la expresión f de x, uno adivina qué tipo de gráficas va a tener. Nuestro objetivo aquí va a ser también tratar de obtener un esquema estructural de cómo trabajan las funciones de variable compleja. Vamos a ver también qué rol importante juega desde este punto de vista geométrico la analiticidad de una función. Nos proponemos entonces investigar esto en esta unidad y vamos a comenzar con eso ahora mismo. Nuestro problema, como acabo de decir, consiste en, dada una función definida en un cierto dominio de definición de esa función, que habitualmente va a ser un dominio en el sentido de abierto conexo, pero no obligatoriamente, y dado un subconjunto de ese dominio, que figura en el plano W, resulta de aplicarle la función dada a esos puntos que están formando ese subconjunto del dominio de definición. Por ejemplo, acá tengo un plano Z en el cual hay distinguido con celeste el dominio de alguna función y un subconjunto que vamos a llamar R, esa especie de brontosaurio que ven allí. Y la pregunta es, cuando aplico a este dominio y en particular a los puntos de R la función, más vale que voy a obtener un subconjunto del plano W. ¿Qué forma tiene ese subconjunto? Esa es la idea, ¿sí?, que vamos a perseguir. O sea, no nos va a interesar tanto en qué se transforma este punto en particular, sino en qué se transforman conjuntos enteros del plano Z en el plano W bajo la acción de una función. En ese sentido, a las funciones las vamos a ver como transformadoras de conjuntos. Por eso llamamos transformación a una función cuando queremos hacer hincapié en que está actuando como un mecanismo que transforma algún conjunto en otro. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, uno trata de, dada esa imagen azul que ven allí, cuando le aplique una función f, ¿qué voy a obtener en el plano W? Puedo llegarme a imaginar que la función puede actuar, distintas funciones para empezar pueden transformar a este conjunto de distintas maneras, en distintas cosas. Acá, por ejemplo, he ejemplificado con alguna especie de función que al brontosaurio me lo hace más bien oso hormiguero, le deforma un poco el hocico, la oreja, fíjense que acá es más gordita,
menos puntiaguda, acá está más puntiaguda y girada, el cuello también está girado. En fin, ¿de qué manera podemos hacer este análisis? Ese es el objetivo de lo que vamos a perseguir en esta clase. ¿Cómo logramos, dada una función y un subconjunto de su dominio de definición, obtener una visualización de lo que es el transformado de ese conjunto, o sea, el f de R? Muchas veces, acá están dibujados el plano Z y el plano W. Y bueno, punto a punto, más o menos, uno se imagina o trata de imaginarse. Dependerá, por supuesto, de la función. Capaz que uno piensa que este punto es el que ha venido a parar acá arriba y, bueno, en fin. Si uno no tiene la función, si uno no conoce la función, tiene que ser cuidadoso a la hora de saber cómo es la asociación de transformados, de un punto y sus transformados. Pero, como les digo, más que eso nos va a interesar el transformado a nivel global de ciertos conjuntos del dominio de definición. Muchas veces vamos a dibujar superpuestos los dos planos, el Z y el W. Fíjense que acá en el plano Z tenía los ejes X y Y, en el plano W los ejes U, V, y muchas veces vamos a superponer ambos planos para que veamos el antes y el después de la transformación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el eje horizontal está jugando el rol de eje X y de eje U, y el eje vertical el rol de eje Y y eje B. Por supuesto, de esa manera uno comprende mucho más fácil qué quiere decir que, por ejemplo, este cuello, si esta es la imagen de este cuello bajo la función de la que estamos hablando, se entiende fácilmente qué quiere decir que el cuello haya sufrido una rotación, que la oreja haya sufrido un alargamiento y una rotación, que el hocico haya sufrido una deformación. Entonces, muchas veces, en visualizar en un mismo plano los dos planos Z y W con sus correspondientes ejes, va a ayudar mucho a comprender lo que significan los términos que empleamos cuando hablamos de transformaciones en el plano complejo. Entonces, nuestro problema es, tenemos una función definida de algún dominio de definición D, el que está con celeste acá, hacia los complejos, o sea, una función de variable compleja, y un subconjunto del dominio de definición de la función. Nos interesaría entonces, primero, aprender a determinar geométricamente quién es f de R. ¿Cómo hacemos ese trabajo? Probablemente ustedes, con los antecedentes que tienen de análisis matemático 2, se puedan hacer una idea, pero ya vamos a ejemplificar para reforzar esas ideas. Por supuesto que también vamos a querer obtener la expresión algebraica que corresponda a f de R. Y más vale que también, de acuerdo al tipo de función que apliquemos, vamos a querer saber qué propiedades tiene su transformado. Tenemos alguna experiencia respecto de esto. Como ustedes recordarán, sabemos que si una función es continua sobre un conjunto R, y el conjunto R es un conexo, f de R también es un conexo. Sabemos que si el R es compacto, f de R es compacto. Tenemos alguna información previa, pero acá vamos a tratar de, intensificar, de profundizar los conocimientos que tenemos sobre cómo actúan las funciones como transformadoras de subconjuntos de su dominio. El primer caso, el primer escalón para poder más o menos encarar el tema es transformar conjuntos, digamos, sencillos. ¿Qué puede ser sencillo? Bueno, primero trabajemos con transformaciones de curvas. ¿Por qué son sencillas? Porque nosotros tenemos bastante idea de cómo se expresan las curvas en el plano complejo, cómo se expresan paramétricamente, qué les pasa cuando se les aplica una función, más o menos, sabemos por lo menos obtener una ecuación algebraica que describe a una curva del dominio de definición de una función y entonces ver de qué manera podemos obtener
la descripción de su imagen en el plano W. Tenemos un antecedente importante que es el siguiente. Si uno tiene una curva suave, recuerden que eso significa función continua de variable real, o sea, función continua con derivada continua y no nula en el intervalo de definición. Y una función f es analítica sobre la curva esa c. Y aparte, la derivada no se hace cero en ningún punto de la curva c. Con todo eso, lo hemos hecho en un capítulo anterior, logramos determinar que el transformado de esa curva, o sea, f de c, es también una curva suave. Por supuesto, sabemos, hemos obtenido en ese momento qué parametrización le corresponde a esta curva, ¿sí? Pero ahora queremos ver qué forma tiene f de c y qué expresión algebraica podemos obtener para describir a f de c. Sabemos, por supuesto, para lograr esta descripción, necesitamos conocer cuál es la función. Normalmente la vamos a describir teniendo en cuenta, o sea, la función la vamos a especificar a través de sus dos funciones de parte real e imaginaria, u de xy y b de xy, de la que tanto hemos hablado a lo largo de este curso. Hemos hablado mucho de estas dos funciones de parte real y de parte imaginaria. Y de la curva suave c sabemos que tiene una parametrización dada por z de t, parte real x de t, parte imaginaria y de t, con el parámetro t variando entre a y b. Entonces, ¿cómo podemos encarar la tarea de encontrar el lugar geométrico que describe f de c y la expresión algebraica que lo permite describir? Una estrategia es la siguiente. Obviamente, si la descripción de f se hace a través de una función u que depende de dos variables x e y una función b que depende de dos variables reales x y, y cuando me muevo sobre la curva c, esas dos variables x e y dependen de un parámetro t, podríamos sustituir para x, tanto en u como en b, la expresión que corresponde a x de t. O sea, podemos armar un sistema de ecuaciones cuyo parámetro t me va a permitir considerar estas dos ecuaciones. A u la voy a ver como una función de x de t y de y de t, o en otras palabras como una función de t. Evidentemente, al hacer esta especie de composición, me queda que la parte real, u, depende, en definitiva, con esta sustitución, solamente del parámetro t. ¿Qué es lo que ocurre cuando el argumento xy o z se mueve sobre el contorno c? X, la parte real vale x de t, la parte imaginaria vale y de t. Lo mismo para b. Entonces acá tengo dos ecuaciones, una u en función del parámetro t, una b en función del parámetro t. Puedo tratar, no siempre va a ser posible, ustedes saben que los despejes por ahí se pueden complicar, pero puedo tratar de eliminar el parámetro t. Si es una curva suave, debo acordarme que el parámetro t puede tener restricciones, va a tener restricciones, la restricción de pertenecer al intervalo de variación del parámetro. Entonces la tengo en cuenta al eliminar el parámetro de este sistema. En definitiva, me ha quedado un sistema que describe paramétricamente un lugar geométrico. Así que todo lo que tengo que hacer, o todo lo que puedo hacer, es eliminar el parámetro. Y si elimino el parámetro combinando estas dos adecuadamente, voy a obtener una expresión en u y en b. Puede ser implícita, f de v igual a 0, f mayúscula. O bien explícita, mejor todavía, b alguna expresión que dependa de u, porque tenemos bastante experiencia en visualizar formas que tienen curvas en el plano cartesiano viendo la ecuación cartesiana. Esa, por supuesto, va a ser la ecuación de f de c en el plano w.
Vamos a ejemplificar esta estrategia y de paso, digamos, hacer un primer ejemplo de consideración de una función como transformadora. Supongamos que la función que estamos considerando, que estamos aplicando, sea z más 1 sobre z, o sea, a cada elemento z le suma su inverso. Obviamente está bien definida para todo número complejo que no sea el 0. Y supongamos que queremos ver en qué transforma esta función la curva c, cuya expresión parametrizada es z de t igual a 2 por e a la it, con el parámetro t variando entre 0 y pi. Por supuesto que tenemos mucha experiencia en saber cuál es esta curva. Sabemos que es la curva consistente en un pedazo, en un arco de circunferencia, en una semicircunferencia en realidad, porque el parámetro, fíjense que el radio es 2, el centro es 0, y el parámetro t varía entre 0 y pi. Tenemos, digamos, sobradas veces hemos visto ecuaciones de este tipo y sabemos que corresponden, en este caso, una semicircunferencia con centro en el origen, radio 2 y parámetro variando entre 0 y pi. Ya vamos a ver un dibujito. ¿Cuál es la función que estamos considerando? Hemos dicho que una de las estrategias es ver a la función en términos de sus funciones de parte real y de parte imaginaria. Es decir, tratemos de obtener u de xy y b de xy, lo cual hacemos por sustitución de z por x más y por y para obtener una expresión genérica. Lo hemos hecho muchas veces también. Z es x más y por y. 1 sobre z, o sea 1 sobre x más y por y. Acá tengo una división, puedo multiplicar y dividir por el conjugado. Y si hago las cuentas, va a quedar x por un lado, más cuando haga, fíjense que acá abajo voy a tener x cuadrado más y cuadrado, y con el x de arriba, eso va a ser la parte real de este producto, por lo tanto se suma a x, eso es la parte real. Y la parte, esa es nuestra u de xy. Y la parte imaginaria, la b de xy, bueno, acá tengo y, o sea, es lo que multiplica a la unidad imaginaria, es y más la parte imaginaria de esto, que es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. B de xy. Bien, dada f, ya tengo u y b. Por otro lado, siguiendo la estrategia de hace un rato, tengo que tratar de obtener en mi expresión paramétrica para la curva, obtengo la parte real y la parte imaginaria de los puntos de la curva en función del parámetro t, o sea, x de t e y de t, para lo cual lo único que voy a necesitar es acordarme que e a la i por t es coseno de t más i por seno de t, multiplicado por 2 es 2 veces coseno de t, esa va a ser mi parte real de la parametrización, la x de t, y la y de t va a ser 2 veces seno de t, y el parámetro t variando entre 0 y pi. Entonces armemos o sustituyamos en u de xy la expresión para x de t e y de t, así obtenemos de alguna manera cómo varía u cuando el z varía sobre el contorno, es decir, sobre la curva c. Si lo hacemos así, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, u, recuerden que es x, pongo x de t, que es 2 coseno de t, más x, o sea, 2 coseno de t dividido x cuadrado, que es 4 coseno cuadrado de t, más y al cuadrado, que es 4 seno cuadrado de t, y me doy cuenta de que eso es, acá abajo me va a quedar un 4 por el hecho de que seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1, así que tengo un 4 acá abajo que se cancela con el 2, me va a quedar coseno de t sobre 2, más 2 coseno de t, bueno, hago las cuentas y eso me da 5 medios de coseno de t. Como me va a servir más adelante, voy a despejar, no completamente el parámetro, porque pasar un arco coseno suena, por lo menos, suena deseable evitarlo. Coseno de t
si u es 5 medios de coseno de t es 2 quintos de u. Análogamente, cuando en la expresión que define a b reemplazo a x y a y por las expresiones que dependen de t para reflejar el hecho de que estoy moviéndome sobre el contorno c, sobre la curva c en este caso, obtengo y, o sea, 2 seno de t, menos una fracción en la que el numerador vuelve a ser i, que es 2 seno de t, dividido el mismo denominador de hace un rato, 4 coseno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t, o sea, 2, acá va a quedar seno de t sobre 2, entonces 2 seno de t menos seno de t sobre 2 es 3 medios de seno de t, hacemos las cuentas y nos da así, y de nuevo seno de t. Si b es 3 medios de seno de t es 2 tercios de b. Entonces, ¿cómo puedo hacer para eliminar el parámetro? En principio yo tengo u, 5 medios coseno de t, b, 3 medios seno de t. Eliminar el parámetro despejando de una y sustituyendo en la otra es un poquito complicado acá porque nos hace pasar a funciones trigonométricas inversas. Mejor es dejar, como están expresados acá, elevar al cuadrado miembro a miembro y combinar con una suma para aplicar de nuevo el teorema, la identidad fundamental de la trigonometría, y de esa manera vamos a obtener una expresión en términos de u y de b ya sin el parámetro t. Es decir, elevamos al cuadrado a la primera, u cuadrados por 4 25avos, que es lo mismo que 25 cuartos. Eso sería igual a coseno cuadrado de t. En la segunda sería 4 novenos de b cuadrado, o sea, b cuadrado sobre 9 cuartos, cuando haga la suma. O sea, estoy elevando al cuadrado y sumando directamente. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Esta ecuación en el plano cartesiano v fácilmente la reconocemos como una elipse, en donde acá está el semieje mayor, el cuadrado del semieje mayor, el cuadrado del semieje menor. Pero no nos vamos a olvidar de que si no hago ninguna restricción, si no tengo en cuenta las restricciones que pudiera haber tenido el parámetro, esto me daría una elipse completa. Y sin embargo, fíjense que acá interviene la restricción del parámetro. Fíjense que como t está entre 0 y pi, el coseno de t va a estar entre menos 1 y 1 y va a ocupar todos los números intermedios. Y por lo tanto, el 2 quintos de u va a variar entre menos 1 y 1, con lo cual estamos diciendo que u va a variar entre menos 5 medios y 5 medios. Pero fundamentalmente lo que me tiene que llamar la atención es que al variar t entre 0 y pi, seno de t, recuerden, para esos argumentos, piensen en el círculo trigonométrico, varía entre 0 y 1. Con lo cual b va a variar, va a tener que variar gracias a esta restricción entre 0 y 3 medios. ¿Sí? Si plantean seno de t entre 0 y 1, eso es lo mismo que 2 tercios de b entre 0 y 1, que es lo mismo que b entre 0 y 3 medios. O sea, de esta elipse vamos a tomar solo la parte que corresponde a la coordenada horizontal, o sea, a u, variando entre menos 5 medios y 5 medios, y la coordenada vertical b en el semiplano positivo. O sea, en otras palabras, si lo pienso bien, esto me está hablando solo de la semielipse que está en el semiplano superior, incluidos los dos extremos. Si hacemos el dibujo de la curva C y de su transformado, obtenemos efectivamente la curva C es la semicircunferencia de centro 0 y radio 2, desde 2 pasando por 2i hasta menos 2, eso es lo que dice esto. Y esto, lo que obtuve es la semielipse que corresponde a la parte de la elipse que está en el semiplano superior. ¿Sí? Ese es el esquema general que uno puede seguir para
dada una función y una curva, no necesariamente, no tiene por qué ser curva suave, aunque las curvas suaves en nuestra clase de hoy y en la que viene van a jugar un rol especial, porque más que nada nos van a interesar ellas, pero esta metodología, esta estrategia, se aplica bien para cualquier curva, basta que esté convenientemente parametrizada, inclusive para una curva no en el sentido en el que la hemos definido como un subconjunto compacto, sino nos puede servir esta estrategia para cualquier restricción que tenga el parámetro de variación, como vamos a ver dentro de un ratito en otro ejemplo. Bueno, esa es una manera general que, como verán, la única dificultad que podemos llegar a tener son dificultades de índole algebraico. Conceptualmente es fácil obtener v, obtener x de t, y de t, reemplazar, eliminar el parámetro, ver las restricciones y ver qué forma en el plano v lo que hemos obtenido al hacer la sustitución u de x de t y de t, p de x de t y de t y eliminar el parámetro. Por ahí, uno a la curva en el plano z la ve más fácilmente como a través de su ecuación cartesiana. ¿Sí? O sea, tenemos desde análisis, desde introducción a la matemática o desde las materias más básicas tenemos experiencia en ver, en visualizar y dar la ecuación de una curva y igual a h de x, a g de x. Entonces, obtener para c, o sea, mirarlo al plano z por un ratito como R2, no hay problemas porque son isomorfos, el plano complejo y R2. Entonces tratamos de ver a C a través de su expresión típica cartesiana y alguna función de X. Y por supuesto con las restricciones que corresponda dar a X para que describa efectivamente C. Entonces bajo esas condiciones, si obtengo una función, digamos, si miro a la curva, en vez de verla como x de t más y de t, directamente la veo como generada a través de una ecuación cartesiana, considero las partes real e imaginaria de la función f de z, u y b, pero en vez de reemplazar a x por x de t y a y por y de t, a x lo voy a dejar como está y a y lo voy a reemplazar por h de x, que es la vinculación que hay en el plano xy para describir a c entre x e y. Y similarmente a b la voy a considerar como una expresión que dependa del mismo x, y esa expresión h de x es prácticamente lo mismo que hace un rato, pero bueno, a veces digamos nos va a ser más fácil esto. Y luego acá tengo un sistema de dos ecuaciones en u y en b que en el plano v describen un lugar geométrico que puedo averiguar eliminando el parámetro x, teniendo en cuenta sus restricciones, y de esa manera, si logro hacer el despeje, obtendré una expresión implícita o explícita para la ecuación del transformado del contorno. Veamos un ejemplo de cómo proceder con esta alternativa. Supongan que la función que estoy considerando es f de z igual a z cuadrado menos z menos 1, un polinomio de grado 2, y que el contorno C, o mejor dicho, la figura C que quiero transformar, la curva C que quiero transformar a través de esta función, sea la diagonal principal en el primer cuadrante. Se darán cuenta ustedes que eso obedece a la ecuación y igual a x, y x mayor o igual que 0 para obtener el primer cuadrante. Entonces, primer trabajo, obtener u y b. Como siempre, sustituyo a z por x más y por y. Entonces sería x más y por y al cuadrado menos x más y por y menos 1. Hago las cuentas algebraicas y va a quedar x cuadrado menos y cuadrado menos x menos 1 para la parte real, o sea para u de xy, más y por, va a quedar 2x y más menos y. Esa sería mi b de xy. Cuentas algebraicas. La ecuación de C, la ecuación cartesiana de C es igual a x con x mayor o igual que 0, como decíamos hace un rato, así que considero el sistema
x lo dejo como está, ahí lo reemplazo por su expresión en términos de x, que es el propio x, va a quedar x cuadrado menos x cuadrado menos x menos 1, o sea, menos x menos 1, con lo cual el parámetro x lo puedo despejar explícitamente en términos de u, va a ser menos u menos 1, bueno, hago las cuentas, queda x igual a menos u menos 1, fíjense que como x es mayor o igual que 0, esto tiene que ser mayor o igual que 0, que me lleva a la restricción de que u va a tener que ser menor o igual que menos 1. Y para b voy a tener, cuando reemplace a y por x, voy a tener 2x por x, o sea 2x cuadrado, menos y que es x. Y por lo tanto, allí puedo aprovechar ya que tengo x despejado para sustituirlo y va a quedar el cuadrado de x multiplicado por 2 menos x, que sería más u más 1. Y hago las cuentas y me da 2u cuadrado más 5u más 3. Con todo esto ya he hecho el procedimiento de considerar u y b en términos de x, despejar, en este caso he podido despejar el parámetro de una y reemplazarlo en la otra para obtener el hecho de que la dependencia de b con u es de forma cuadrática, por lo tanto espero que la b, digamos, la forma de f de c sea justamente una parábola. Toda una parábola completa, no, porque hay una restricción, solo la que corresponde a la parte que tenga u menor o igual que menos 1, o sea, abscisas, la parte de esta parábola, esto es una parábola en el plano UV, de ella solo voy a tener que considerar la parte que corresponde a la abscisa menor o igual que menos 1, ¿sí? O sea que la ecuación para f de c es, como decíamos, b igual a 2u cuadrado más 5u más 3, parábola, pero no toda ella. Su vértice, bueno, si uno hace las cuentas clásicas para parábolas, el vértice está en menos 5 cuartos menos 1 octavo, pero de ella solo voy a tener que considerar la porción que corresponde a la abscisa u menor o igual que menos 1. O sea que por acción de esta función, la diagonal principal se transforma en una parábola. Podemos ver eso en un soft. Es siempre bueno acompañar con este tipo de utilitarios que nos permiten por allí ver mejor o por lo menos confirmar que lo que obtuvimos no es descabellado. Así que acá tengo en este software, el de siempre, el Sage, tengo ya cargada la función u y la función b, tal como decía hace un rato, como hemos obtenido hace un rato. Entonces el parámetro, cuando vale 0, lo voy a ir incrementando al parámetro que es en realidad mi x. Fíjense cómo en azul se va generando la curva C, la primera diagonal, que no es técnicamente una curva en el sentido que lo hemos definido en el capítulo correspondiente, donde era digamos, un trazo finito. Acá en este caso lo que estamos transformando es un conjunto infinito. Y se va generando, por supuesto, la parábola que corresponde efectivamente al vértice que enunciábamos hace un rato y la parte que corresponde a la izquierda de el menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de esa manera estamos viendo que por lo menos vamos orientados. En realidad son puros cálculos algebraicos los que hay que hacer.